Mes de abril, sábado 1, primavera. 1 de abril, 3 meses todavía. Ha sido la mañana de hoy una de las más hermosas del año. Estaba contento en la escuela porque Coretti me había dicho que pasado mañana iríamos con su padre a ver llegar al rey, que según él conoce a su padre. Y también porque mi madre me había prometido llevarme el mismo día a visitar al asilo infantil de la calle Baldoco. También lo estaba porque el albañilito se encuentra mejor y porque ayer tarde al pasar el maestro dijo a mi padre: va bien, va bien. Y luego hacía una mañana tan hermosa de primavera. Desde las ventanas de la escuela se veían el cielo azul, los árboles del jardín todos cubiertos de brotes y las ventanas de las casas abiertas de par en par con los cajones y macetas ya reverdecidos. El maestro no se reía, porque jamás ríen, pero estaba de buen humor, tanto que no se le veía la arruga recta que casi siempre tiene en medio de la frente, y explicaba un problema en la pizarra bromeando. Bien se notaba que sentía un placer al respirar el aire del jardín que entraba por las ventanas, lleno de fresco perfume de tierra y hojas, que hacía pensar en los paseos por el campo. Mientras él explicaba, se oía en la calle inmediata a un maestro herrero que golpeaba sobre el yunque y en la casa de enfrente a una mujer que cantaba para dormir a un niño. Lejos, en el cuartel de la Cernaya, tocaban las trompetas. Todos parecían contentos, hasta el mismo Stardi. En un momento, el herrero se puso a martillar más fuertemente y la mujer a cantar más alto. El maestro cesó de explicar y puso oído atento. Luego, mirando por la ventana, dijo lentamente: el cielo que sonríe. Una madre que canta, un hombre honrado que trabaja, muchachos que estudian. ¡Qué cosas tan hermosas! Cuando salimos de la clase vimos que todos los demás estaban también alegres. Marchaban todos en fila, marcando fuertemente el paso y cantando, como en víspera de vacaciones. Las maestras jugueteaban. La de la pluma roja saltaba siguiendo a sus niños como una colegiala. Los padres de los muchachos hablaban entre sí riéndose y la madre de Crossi, la verdulera, tenía en la cesta muchos ramitos de violetas que llenaban de aroma el salón de espera. Yo nunca me he sentido tan contento como esta mañana al ver a mi madre que me aguardaba en la calle, y se lo dije al correr a su encuentro: estoy alegre, ¿qué ocurre para que yo esté tan contento hoy? Y mi madre me respondió sonriendo que era la bella estación y también la conciencia tranquila. Lunes 3. El rey Humberto. A las 10 en punto mi padre vio desde la ventana a Coretti, el vendedor de leña, y a su hijo, que me esperaban en la plaza. Allí están, Enrique, me dijo, ve a ver a tu rey. Bajé a escape como un cohete. Padre e hijo estaban más graciosos que nunca, y jamás los encontré tan parecidos. El padre llevaba puesta en la chaqueta la medalla al valor, entre otras dos conmemorativas, los bigotes rizados y puntiagudos, como dos agujas. Nos pusimos en marcha enseguida hacia la estación del ferrocarril, donde debía llegar el rey a las 10:30. Coretti, padre, fumaba su pipa y se frotaba las manos. ¿Sabes?, decía, que no he vuelto a verlo desde la guerra del 66. La friolera de 15 años y 6 meses. Primero 3 años en Francia, luego en Mondovì y aquí, que lo habría podido ver. Jamás se dio la maldita coincidencia de estar yo en la ciudad cuando él venía. Lo que son las casualidades. Llamaba al rey Humberto, como si fuera su camarada. Humberto tenía 22 años, daba la 16ª división. Humberto tenía 22 años y tantos días. Humberto montaba un caballo de esta y de otra manera. 15 años, decía fuertemente, alargando el paso.
Tengo verdadera ansia de verlo. Lo dejé príncipe y lo vuelvo a ver rey. También yo he cambiado. He pasado de soldado a vendedor de leña. Y se reía. El hijo le preguntó, si te viera, ¿te reconocería? Se echó a reír. Estás loco, respondió, pues no faltaba más. Él, Humberto, era uno solo y nosotros éramos como las moscas. Y luego, ¿te parece que iba a estar mirándonos uno a uno? Desembocamos en la carretera de Víctor Manuel. Mucha gente se dirigía a la estación. Una compañía de alpinos pasaba con trompetas. 2 carabineros iban a galope. El cielo estaba espléndido. Sí, exclamó Coretti padre, animándose. Tengo un inmenso gusto de volver a ver a mi general de división. Ah, qué pronto he envejecido. Aún me parece que fue ayer cuando tenía la mochila al hombro y el fusil entre las manos en medio de aquella confusión la mañana del 24 de junio, cuando íbamos a comenzar la pelea. Humberto iba y venía con sus oficiales mientras el cañón retumbaba a lo lejos. Todos lo mirábamos y nos decíamos, con tal de que no lo toque a este una bala. Estaba a 1000 leguas de pensar que poco después lo iba a encontrar tan inmediato, allí mismo ante las lanzas de los ulanos austríacos, pero así, precisamente a 4 pasos uno de otros, a 4 pasos solamente, hijos míos. Era un día hermoso. El cielo parecía un espejo con un calor. Veamos si se puede entrar. Habíamos llegado a la estación. Se veía inmenso gentío, carruajes, guardias, carabineros, sociedades con banderas. Tocaba la banda de un regimiento. Coretti, padre, intentó entrar bajo el pórtico, pero no lo dejaron. Entonces pensó meterse en primera fila, entre la multitud que hacía calle a la salida, y abriéndose paso con los codos, logró llevarnos adelante. Pero la muchedumbre en sus movimientos de vaivén nos empujaba tan pronto a un lado como al otro. El vendedor de leña se colocó pegado a una pilastra del pórtico, donde los guardias no dejaban estar a nadie. Venid conmigo, dijo de repente, tomándonos de la mano. En 2 saltos atravesamos el espacio libre y se fue a plantar con las espaldas pegadas a la pared. Inmediatamente acudió un sargento de policía y le dijo, no se puede estar aquí. Soy del 4º batallón del 49, respondió Coretti tocándose la medalla. El sargento lo miró y dijo, quédese. Pero si siempre lo he dicho, exclamó Coretti con aire de triunfo. 4º del 49. Es una frase mágica. ¿No he de tener derecho a ver un momento satisfacción a mi general? Yo, que formé parte del 4º. Si entonces lo tuve cerca, me parece justo que ahora lo pueda ver de cerca también. ¿Y qué digo, general? Si fue el comandante de mi batallón por media hora, porque en aquellos momentos era él quien lo mandaba. Era él quien estaba en medio y no el comandante Ulbricht. ¡Diablos! En el salón de espera y fuera se veía un confuso tropel de señores y oficiales, y delante de la puerta una fila de coches con los lacayos vestidos de rojo. Coretti preguntó a su padre si el príncipe Humberto tenía la espada en la mano cuando estuvo en el cuadro. Ya lo creo que tenía la espada en la mano, respondió, para poder parar una lanzada que lo mismo podía tocarle a él que en cualquier otro. Ah, los demonios desencadenados se nos vinieron encima con la ira de Dios. Corrían por entre los grupos, por entre los cuadros y por entre los cañones, como empujados por el huracán, haciendo estragos con sus lanzas. Era una confusión de coraceros de Alejandría, lanceros de Foggia, de infantería, de ulanos, de cazadores, un infierno del cual no era posible entender nada. Yo oía gritar «¡Alteza! ¡Alteza!». Vi venir las lanzas a la carga, disparamos los fusiles, una nube de pólvora lo ocultó todo. Luego el humo de la pólvora se disipó. La tierra estaba cubierta de caballos y de ulanos heridos y muertos. Me volví hacia atrás y vi en medio de nosotros a Humberto a caballo,
que miraba en derredor tranquilo y como con aire de preguntar: ¿hay alguno de mis valientes que esté arañado? Nosotros lo vitoreamos, ¡viva!, en su misma cara, como locos. ¡Santo Dios, qué momento! ¡Ahí está el tren! La banda tocó, los oficiales acudieron y la gente se puso sobre la punta de los pies. «Ah, no saldrá tan pronto», dijo un guardia. Ahora está oyendo un discurso. Coretti no cabía en su propia piel. «Oh, cuando yo pienso en ello», dijo, «me parece que lo estoy viendo siempre allí, pero está en todas partes, con los coléricos y los que sufrieron terremotos y no sé con cuánta gente más. Ha sido en todas las circunstancias un valiente, pero yo lo tengo en mi cabeza como lo vi entonces, entre nosotros y con aquella cara tranquila, y estoy seguro de que él mismo se acuerda también del cuarto del 49, ahora siendo rey, y que tendría mucho gusto en que nos reuniéramos a comer juntos todos los que estuvimos a su lado en aquellos momentos. Ahora tiene generales, señorones y libreas, entonces no tenía más que pobres soldados. Si pudiera cruzar a solas 4 palabras con él, nuestro general de 22 años, nuestro príncipe confiado a nuestras bayonetas. 15 años que no lo veo, nuestro Humberto. Esta música me enciende la sangre, palabra de honor. Una frenética gritería lo interrumpió. Millares de sombreros saludaron. 4 señores vestidos de negro subieron en el primer carruaje. «¡Él es!», gritó Coretti, y se quedó como encantado. Luego dijo en voz baja: «Virgen mía, qué canoso está allá». Los 3 nos descubrimos. El carruaje avanzaba con lentitud en medio de la gente que gritaba y agitaba los sombreros. Yo miraba a Coretti padre, parecía otro, me parecía que fuera más alto, más serio y algo pálido, allí pegado a la pilastra. El carruaje llegó delante de nosotros a un paso nada más de la pilastra. «¡Viva!», gritaron muchos. «¡Viva!», gritó Coretti después de todos. El rey lo miró a la cara y detuvo un momento sus ojos sobre las 3 medallas. Entonces Coretti perdió la cabeza y gritó: «¡Cuarto batallón del 49». El rey, que había vuelto la cabeza a otro lado, se volvió hacia nosotros y, fijándose en Coretti, extendió la mano fuera del coche. Coretti dio un salto hacia adelante y se la apretó. El carruaje pasó. La multitud se interpuso y nos quedamos separados, perdiendo de vista a Coretti padre. Fue solo un momento. Lo encontramos enseguida, fatigado, con lágrimas en los ojos, llamando a voces a su hijo y con la mano alzada. El hijo se lanzó hacia él y él gritó: «Ven acá, chiquitín, que todavía tengo caliente la mano». Y le pasó la mano por la cara, diciendo: «Esta es una caricia del rey». Allí se quedó como si despertase de un sueño, contemplando a lo lejos el carruaje, sonriendo, con la piña entre las manos y en medio de un grupo de curiosos que lo miraban. «Es uno del cuarto del 49», decían. «Es un soldado que conoce al rey. Es el rey quien lo ha reconocido. Es él quien le tendió la mano. Ha dado un memorial al rey», dijo otro más fuertemente. «No», respondió Coretti, volviéndose con brusquedad. «No, yo no le he dado ningún memorial. Otra cosa le daría si me la pidiese». Todos se quedaron mirándolo, y él, sin inmutarse, dijo: «Mi sangre». Martes 4. El asilo infantil. Mi madre, según me había prometido, me llevó ayer, después de almorzar, al asilo infantil de la avenida Baldoco. Iba para recomendar a la directora una hermanita de Precoci. Yo no había visto nunca un asilo. ¡Cuánto me divertí! Eran 200 entre niños y niñas, tan pequeños que los de la sección primera de nuestra escuela son hombres a su lado. Llegamos en el momento en que estaban formados en el refectorio.
donde había 2 larguísimas mesas con muchos agujeros redondos y en cada uno una escudilla negra llena de arroz y alubias y una cucharilla de estaño al lado. Al entrar, algunos se caían y permanecían sentados en el suelo, y allí se quedaban hasta que venía alguna maestra a ponerlos de pie. Muchos se paraban delante de una escudilla, creyendo que aquel era su sitio, y engullían a escape una cucharada. Cuando llegaba una maestra y les decía «adelante», avanzaban 3 o 4 pasos y vuelta a tragar otra cucharada, y así hasta que llegaban a su puesto después de haber picoteado una media ración a cuenta de los demás. Finalmente, a fuerza de empujar y gritar «despachad, vamos pronto», los pusieron a todos en orden y comenzó la oración. Pero los de las filas interiores, que al rezar tenían que ponerse de espaldas a la escudilla, constantemente se volvían a mirarla, temiendo que se la llevasen, y así rezaban con las manos juntas y los ojos al cielo, pero con el corazón en el plato. Después se pusieron a comer. ¡Oh, qué espectáculo más divertido! Uno comía con 2 cucharas, otro se arreglaba las manos, muchos separaban las alubias, las metían en el bolsillo y las golpeaban hasta hacer una pasta. No faltaba quien dejaba de comer, embobado con el vuelo de las moscas, ni quien al toser lanzase una lluvia de arroz por su boca. Un gallinero parecía aquel comedor, pero así todo el espectáculo era gracioso. Las 2 filas de niñas hacían hermoso conjunto, con sus cabellos atados atrás, con cintas rojas, verdes y azules. Una maestra preguntó a una fila de 8 niñas: ¿en dónde nace el arroz? Las 8, abriendo de par en par la boca llena de comida, respondieron a una voz cantando: nace en el agua. Luego la maestra mandó: manos en alto. Daba gusto ver entonces cómo de todos los bracitos, que 2 meses antes estaban fajados, salían las manecitas, agitándose como si fueran otras tantas mariposas blancas o rosadas. Después fueron a jugar, no sin haber recogido antes sus cestitas con la merienda, que estaban colgadas en las paredes. Salieron al jardín, se desparramaron y sacaron sus provisiones: pan, ciruelas, pasas, pedacitos de queso, un huevo cocido, manzanitas, puñaditos de cerezas, un ala de pollo. En un momento quedó cubierto el jardín de migajas, como si se hubiera esparcido granza para bandadas de pájaros. Comían de las maneras más extrañas, como los conejos, como los topos, como los gatos, royendo, lamiendo, chupando. Un niño sostenía de punta contra el pecho una rebanada de pan y la untaba con un níspero, como si estuviese sacando brillo a una espada. Había niñas que estrujaban en la mano requesones frescos, que escurrían por entre los dedos como si fuera leche hasta meterse por entre las mangas, y ella apenas si lo advertían. Corrían y se perseguían unos a otros con las manzanas y los panecillos entre los dientes como los perros. Me tocó ver 3 niñas que agujereaban con un palito un huevo duro, creyendo que en su interior había un tesoro. Lo desparramaban por el suelo y luego iban recogiendo pacientemente los fragmentos como si fueran perlas. Al que tenía en su cesto algo extraordinario, lo rodeaban 8 o 10 con la cabeza inclinada para mirar, como habrían mirado la luna dentro de un pozo. Al menos había 20 alrededor de cierto arrapiezo, como un huevo de alto, que tenía en la mano un cucurucho de azúcar, y todos iban a hacerle cumplidos para que les permitiera hundir allí el pan. Tras de oír muchos ruegos, él solo concedía que metieran su dedo húmedo en el cucurucho para así comer algo de azúcar. Mi madre, en esto, había vuelto al jardín y acariciaba ya a uno, ya a otro. Muchos la seguían y se le echaban encima, pidiéndole un beso, como si mirasen a un tercer piso, abriendo y cerrando la boca como para pedir la papilla. Uno le ofreció un gajo de naranja mordido ya, otro una cortecita de pan, una niña le dio una hoja,
Otra le enseñó con gran seriedad la punta del dedo, donde, mirando bien, se veía una ampollita microscópica que se había hecho el día antes tocando la llama de una luz. Le ponían ante sus ojos, como grandes maravillas, insectos pequeñísimos que yo no sé cómo los veían y los recogían. Tapones de corcho partidos por la mitad, botoncitos de camisa, florecillas que cortaban de las macetas. Un niño con una venda en la cabeza que quería a toda costa que lo oyesen, le contó yo no sé qué historia de una voltereta de la que no pude comprender ni palabra. Otro se empeñó en que mi madre se inclinase y le dijo al oído: mi padre hace escobas. Entre tanto, mil desgracias ocurrían en todas partes, que hacían acudir a las maestras. Niñas que lloraban porque no podían deshacer un nudo del pañuelo, otras que se disputaban a arañazos y gritos 2 pepitas de manzana, otro niño que se había caído boca abajo sobre un banco, derribando todo, y sollozaba sin poder levantarse. Antes de salir, mi madre tomó en brazos a 3 o 4 y entonces de todos lados vinieron corriendo para que también los alzase a ellos, con las caras manchadas de yema de huevo y de zumo de naranja. Quien la agarraba de las manos, quien le tomaba un dedo para ver la sortija, le tiraba de la cadena del reloj o se esforzaba por tocarle las trenzas. Por Dios, decían las maestras, le estropean a usted todo el vestido. Pero a mi madre no le importaba nada del vestido y siguió besándolos y ellos echándose encima. Los primeros con los brazos extendidos como si quisieran trepar, los demás tratando de ponerse en primera fila y todos gritando adiós, adiós, adiós. Por fin mi madre pudo escapar del jardín. Todos fueron corriendo a asomarse por entre los hierros de la verja para verla pasar y sacaban los brazos para saludarla, ofreciéndole todavía pedazos de pan, bocaditos de níspero, cortezas de queso, gritando al unísono: adiós, vuelva mañana, venga otra vez. Mi madre, al salir, todavía deslizó su mano por aquellas 100 manecitas como si acariciase una viva guirnalda, y una vez en la calle, toda desaliñada, cubierta de migajas y de manchas, con una mano llena de flores y los ojos llenos de lágrimas, se sentía contenta como si saliera de una fiesta. Aún se oía el vocerío de adentro, con gorjeo de pajarillos que dijeran: adiós, señora, venga otra vez. Miércoles 5. En clase de gimnasia. En vista de que el tiempo sigue hermosísimo, nos han hecho pasar de la gimnasia del salón a la de aparatos, que están colocados en el jardín. Garrone estaba ayer en el despacho del director cuando llegó la madre de Nelly, aquella señora rubia, vestida de negro, para suplicarle que dispensasen a su hijo de los nuevos ejercicios. Cada palabra le costaba un esfuerzo, y hablaba teniendo una mano puesta sobre la cabeza de su muchacho. No puede, dijo al director, pero Nelly se puso angustiado al ver que lo excluían de los aparatos y que tenía que sufrir otra humillación más. Ya verás, mamá, decía, cómo hago lo que los demás. Su madre lo miraba en silencio, con expresión de afecto y de piedad. Luego, dudando, le hizo observar: pero temo que tus compañeros... Quería decir, temo que te hagan burla, pero Nelly respondió: no me importa. Y luego está Garrone, me basta que esté él y que no se ría. En vista de esto, lo dejaron ir. El maestro, aquel que tiene una herida en el cuello y que estuvo con Garibaldi, nos llevó enseguida a las barras verticales, que son muy altas, y era preciso que trepáramos hasta la punta y que nos pusiéramos en pie sobre el penúltimo eje transversal. Derossi y Coretti se subieron como 2 monos. También el pequeño Precossi subió con soltura, aunque entorpecido por su chaquetón, que le llegaba hasta las rodillas. Para hacerlo reír mientras iba subiendo, todos le decían su estribillo: dispénsame, dispénsame. Stardi bufaba, se ponía colorado como un pavo, apretaba tanto los dientes que parecía un perro rabioso, pero aun cuando hubiese reventado habría llegado a lo alto.
como llegó, en efecto, y también Nobis, y al llegar arriba adoptó una actitud de emperador. Pero Bottini se resbaló 2 veces, a pesar de su bonito traje nuevo de rayitas azules, hecho ex profeso para la gimnasia. Para subir con más facilidad, todos se habían embadurnado las manos con pez griega, colofonia, como le llamamos, y ya se sabe, el traficante de Garoffi es quien provee a todos, vendiéndola en polvo. Luego tocó la vez a Garrone, que subió mascando pan, como si no hiciese nada, y creo que habría sido capaz de subir a uno de nosotros montado en las espaldas. Hasta tal punto es vigoroso y fuerte aquel torito. Después que Garrone, vino Nelly. Apenas lo vieron agarrarse a la barra, con sus manos largas y delgadas, muchos comenzaron a reír y a burlarse, pero Garrone cruzó sus gruesos brazos sobre el pecho y echó en derredor una mirada tan expresiva que todos entendieron claramente que soltaría 4 golpes al que se atreviese aún delante del maestro, así que todos dejaron de reír. A Nelly le costaba trabajo trepar. Pobrecillo, se le ponía la cara morada, respiraba muy fuerte, le corría el sudor por la frente. El maestro le dijo: baja. Pero él no hacía caso, se obstinaba y hacía esfuerzos. Yo esperaba verlo desplomarse medio muerto. Pobre Nelly. Si hubiera sido como él, pensaba, y me hubiera visto mi madre, cómo habría sufrido, pobre madre mía. Y pensando en esto, lo quería tanto a Nelly que habría dado no sé qué porque al fin hubiera podido llegar arriba o por haberlo podido sostener por debajo sin que me viese. Entretanto, Garrone, Derossi y Coretti decían: arriba, Nelly, arriba, fuerza, todavía otro empujón, ánimo. Nelly hizo un esfuerzo violento y lanzando un gemido se encontró a 2 cuartas del travesaño. ¡Bravo!, gritaron todos. ¡Ánimo! Ya no falta más que otro empujón. Y Nelly se agarró del travesaño. Todos lo aplaudieron. ¡Bravo!, dijo el maestro. Pero ya, bájate. Nelly quiso subir hasta la punta como los demás y después de forcejear un momento llegó a agarrarse con los brazos al último travesaño. Luego puso la rodilla en el penúltimo y por fin los pies. Ya está de pie, sin poder respirar, pero sonriente. Tornamos a aplaudirlo y él miró entonces hacia la calle. Volví la cabeza hacia aquel lado y a través de las plantas que cubren las verjas del jardín vi a su madre, que paseaba por la acera sin atreverse a mirar. Nelly bajó y todos lo festejaron. Estaba excitado, encendido, sus ojos resplandecían y no parecía el mismo. Luego, a la salida, cuando su madre se le acercó y le preguntó algo inquieta, abrazándolo: ¿y qué, pobre hijo? ¿Cómo te ha ido? Todos los compañeros respondieron: lo ha hecho bien, ha subido como nosotros, es fuerte, es ágil, hace lo que los demás. Era preciso ver el placer de aquella señora. Nos quiso dar gracias, pero no pudo. Apretó la mano de 3 o 4, hizo una caricia a Garrone y se llevó consigo al hijo. Y los vimos por un gran trecho que iban deprisa, hablando y gesticulando entre sí, tan contentos como no se los había visto nunca. Martes 11. El maestro de mi padre. Qué viaje tan hermoso hice ayer con mi padre. He aquí cómo. Anteayer, al comer, leyendo el diario, mi padre saltó de repente con una exclamación de maravilla. Luego añadió: ¿y yo que lo creía muerto hacía 20 años? ¿Sabéis que todavía vive mi primer maestro de escuela, Vicente Crosetti, que tiene 84 años? Ve que el ministro le ha dado la medalla al mérito por 60 años de enseñanza. 60 años, ¿lo entendéis? Y no hace más que 2 que ha necesitado dejar de dar clase. Pobre Crosetti, vive a 1 hora de ferrocarril de aquí, en Condove, el pueblo de nuestra antigua jardinera de la quinta de Chieri. Y añadió: Enrique, iremos a verlo. Y en toda la tarde no habló más que de él.
y el nombre de su maestro de escuela le traía a la memoria cosas de cuando era muchacho, de sus primeros compañeros, de su madre ya difunta. Crosetti, exclamaba. Tenía 40 años cuando yo iba a la escuela. Me parece estar viéndolo. Un hombrecillo, un poco encorvado ya, con los ojos claros y la cara siempre afeitada. Severo, pero de buenas maneras, que nos quería como un padre, pero sin dejarnos pasar nada. Fuera de estudio y privaciones había llegado a maestro desde que era trabajador de campo. Un hombre honrado. Mi madre le profesaba gran cariño y mi padre lo trataba como un amigo. ¿Cómo ha ido a parar a Condove desde Turín? No me reconocerá, ciertamente. No importa. Lo reconoceré yo. Han pasado 44 años. 44 años, Enrique. Iremos a verlo mañana. Ayer por la mañana a las 9 estábamos en la estación de Susa. Yo habría querido que Garrone nos acompañara, pero no pudo porque tiene a su madre enferma. Era una hermosa mañana de primavera. El tren corría por entre verdes prados y setos floridos. Se sentía un aire cargado de olores. Mi padre estaba contento. Y a cada paso me echaba un brazo al cuello y me hablaba como un amigo, mirando al campo. Pobre Crosetti, decía. Él es el primer hombre que me quiso después de mi padre. No he olvidado nunca ciertos buenos consejos suyos, ni tampoco algunos reproches desabridos que me hacían volver a casa con el corazón triste. Tenía las manos gruesas y pequeñas. Aún lo estoy viendo entrar en la escuela. Ponía su bastón en un rincón, colgaba su capa en la percha, siempre con los mismos movimientos. Todos los días el mismo humor, concienzudo, atento y lleno de cariño, como si siempre fuera la primera vez que diera la clase. Lo recuerdo como si ahora mismo me gritase: «Bottini, Bottini», el dedo índice y el medio sobre la pluma. ¿Cómo habrá cambiado después de 44 años? Apenas llegamos a Condove, fuimos en busca de nuestra antigua jardinera de Chieri, que tiene una tienda en una callejuela. La encontramos con sus muchachos. Nos recibió con mucha alegría. Nos dio noticias de su marido, que debe de volver de Grecia, donde está trabajando hace 3 años, y de su primera hija, que está en el Instituto de Sordomudos en Turín. Luego nos señaló la calle para ir a casa del maestro, a quien todos conocen. Salimos del pueblo y tomamos un caminito en cuesta, flanqueado de setos en flor. Mi padre no hablaba. Parecía totalmente absorto en sus recuerdos, y tan pronto sonreía como sacudía la cabeza. De repente me detuvo y dijo: «Ahí está, apostaría cualquier cosa a que es él». Venía bajando hacia nosotros por el caminillo un viejo pequeñito, de barba blanca, con ancho sombrero y apoyado en su bastón. Arrastraba los pies y le temblaban las manos. «Él es», repitió mi padre, apurando el paso. Cuando estábamos cerca nos detuvimos. El anciano también se detuvo y miró a mi padre. Todavía tenía la cara fresca y los ojos claros y vivos. «¿Es usted?», preguntó mi padre quitándose el sombrero, «el maestro Vicente Crosetti». El anciano también se quitó el sombrero y respondió: «Yo soy», con voz algo temblorosa, pero llena. «Pues bien», dijo mi padre tomándole la mano, «permita a un antiguo discípulo estrecharle la mano y preguntarle cómo está. He venido de Turín para verlo a usted». El anciano lo miró asombrado. Después dijo: «Es demasiado honor para mí. No sé, ¿cuándo ha sido mi discípulo? Perdóneme si se lo pregunto. ¿Cuál es su nombre, por favor?». Mi padre le dijo su nombre: Alberto Bottini, el año en que había ido a su escuela y dónde, y añadió: «Usted no se acordará de mí, es natural, pero yo lo reconozco a usted tan bien». El maestro inclinó la cabeza y se puso a mirar al suelo, pensando y murmurando por 2 o 3 veces el nombre de mi padre, el cual, entre tanto, lo miraba sonriente. De pronto, el anciano levantó la cara con los ojos muy abiertos y dijo con lentitud: «Alberto Bottini, el hijo del ingeniero Bottini, aquel que vivía en la Plaza de la Consolación».
El mismo, respondió mi padre, tomándole las manos. Entonces, dijo el anciano, permítame, querido señor, permítame. Y, habiéndose adelantado, abrazó a mi padre. Su cabeza blanca apenas le llegaba al hombro. Mi padre apoyó las mejillas sobre su frente. Tenga la bondad de venir conmigo, dijo el maestro. Y sin hablar, se volvió y emprendió el camino hacia su casa. En pocos minutos llegamos a una era, delante de una casa pequeña con 2 puertas, una de ellas blanqueada alrededor. El maestro abrió esta última y nos hizo entrar en un cuarto, 4 paredes blancas. En un rincón, un catre de tijera con colcha de cuadritos blancos y azules. En otro, la mesita con una pequeña biblioteca, 4 sillas y un viejo mapa clavado en la pared. ¡Qué olor tan rico a manzanas! Nos sentamos los 3. Mi padre y el maestro se estuvieron mirando en silencio un momento. «Bottini», exclamó el maestro, fijando su mirada sobre el suelo de ladrillos donde el sol pintaba un tablero de ajedrez. «Oh, me acuerdo bien, su señora madre era una señora tan buena. Usted en el primer año estuvo una temporada en el primer banco de la izquierda, cerca de la ventana. Ve usted si me acuerdo. Me parece que estoy viendo su cabeza rizada». Luego se quedó un rato pensativo. Era un muchacho vivaz. Vaya que sí, mucho. El segundo año estuvo enfermo de croup. Me acuerdo cuando volvió usted a la escuela, delgado y envuelto en un chal. 40 años han pasado, ¿no es verdad? Ha sido usted muy bueno acordándose de su maestro. Han venido otros en años anteriores a buscarme, antiguos discípulos míos, un coronel, sacerdotes, varios señores. Preguntó a mi padre cuál era su profesión. Después dijo: hacía tanto tiempo que no veía a nadie, que tengo miedo de que usted sea el último. ¿Quién piensa en eso?, exclamó mi padre. Usted está bien y es robusto. No debe decir semejante cosa. ¿Que no?, respondió el maestro. ¿No ve usted este temblor? Y mostró la mano. Esta es mala señal. Me atacó hace 3 años, cuando todavía estaba en la escuela. Al principio no le hice caso. Me figuré que pasaría, pero, al contrario, fue peor. Llegó un día en que no podía escribir. Aquel día, la primera vez que hice un garabato en el cuaderno de un discípulo, fue para mí un golpe mortal. Aún así seguí adelante algún tiempo, pero al fin ya no pude más. Y después de 60 años de enseñanza, tuve que despedirme de la escuela, de los alumnos y del trabajo. Me costó mucha pena. La última vez que di clase, me acompañaron todos hasta casa y me festejaron mucho, pero yo estaba triste y comprendí que mi vida había acabado. El año anterior había perdido a mi mujer y a mi hijo único. No me quedaron más que 2 nietos, ambos labradores. Ahora vivo con algunos cientos de liras que me dan de pensión. No hago nada y me parece que los días no concluyen nunca. Mi única ocupación consiste en hojear mis viejos libros de escuela, colecciones de periódicos escolares y algún libro que me regalan. Allí están, dijo, señalando la pequeña biblioteca. Allí están mis recuerdos, todo mi pasado. No me queda más en el mundo. Luego, cambiando de improviso, dijo alegremente: voy a darle a usted una sorpresa, querido señor Bottini. Se levantó y, acercándose a una mesa, abrió un cajoncito largo que contenía muchos paquetes pequeños, atados todos con un cordón y con una fecha escrita de 4 cifras. Después de buscar un momento, abrió uno, hojeó muchos papeles, sacó uno amarillo y se lo presentó a mi padre. Era un trabajo suyo de hacía 40 años. En la cabeza había escrito lo siguiente: Alberto Bottini, dictado 3 de abril de 1838. Mi padre al momento reconoció su letra, gruesa, de chico, y se puso a leer sonriendo. Pero de pronto se le nublaron los ojos. Yo me levanté para preguntarle qué tenía. Me pasó un brazo alrededor de la cintura y, apretándome contra él, me dijo: mira esta hoja.
¿Ves? Estas son las correcciones de mi pobre madre. Ella siempre me duplicaba las L's y las R's. Las últimas líneas son todas suyas. Había aprendido a imitar mi letra, y cuando estaba cansado y tenía sueño, terminaba el trabajo por mí. Santa Madre mía. Y besó la página. He aquí, dijo el maestro, enseñando los otros paquetes, mis memorias. Cada año ponía aparte un trabajo de cada uno de mis discípulos y aquí están enumerados y ordenados. Muchas veces los hojeo y así al pasar leo una línea de uno, otra línea de otro y vuelven a mi mente mil cosas que me hacen resucitar tiempos idos. ¿Cuántos años han pasado, querido señor? Yo cierro los ojos y empiezo a ver caras y más caras, clases y más clases, cientos y cientos de muchachos, los cuales Dios sabe cuál ha sido su destino. De muchos me acuerdo muy bien de los mejores y de los peores, de aquellos que me dieron muchas satisfacciones y de aquellos que me hicieron pasar momentos terribles. Los he tenido verdaderamente endiablados, porque en tan gran número no hay más remedio. Ahora usted lo comprende. Estoy ya como en el otro mundo, pero a todos los quiero por igual. Se volvió a sentar tomando una de mis manos entre las suyas. ¿Y de mí?, preguntó mi padre riéndose. ¿No recuerda ninguna travesura? ¿De usted, señor?, respondió el anciano con la sonrisa también en los labios. No, por el momento, pero no quiere esto decir que no me las hiciera. Usted tenía, sin embargo, juicio y era serio para su edad. Recuerdo el cariño tan grande que le tenía a su señora madre. Qué bueno ha sido y qué atento al venir a verme aquí. ¿Cómo ha podido dejar sus ocupaciones para llegar a la pobre morada de un viejo maestro? Oiga, señor Crosetti, respondió mi padre con viveza, recuerdo la primera vez que mi madre me acompañó a su escuela. Era la primera vez que debía separarse de mí por 2 horas y dejarme fuera de casa, en otras manos que las de mi padre, al lado de una persona desconocida. Para aquella buena criatura, mi entrada en la escuela era como la entrada en un mundo nuevo, la primera de una larga serie de separaciones necesarias y dolorosas. Era la sociedad que le arrancaba por primera vez al hijo para no devolvérselo jamás por completo. Estaba conmovida, y yo también. Me recomendó a usted con voz temblorosa, y luego, al irse, me saludó por la puerta, que estaba entreabierta, con los ojos llenos de lágrimas. Precisamente en aquel momento usted le hizo un ademán con una mano, poniéndose la otra sobre el pecho, como para decirle: señora, confíe en mí. Pues bien, aquel ademán suyo, aquella mirada, por la cual me di cuenta de que usted había comprendido todos los sentimientos, todos los pensamientos de mi madre. Aquella mirada que quería decir valor, aquel ademán que era una honrada promesa de protección, de cariño y de indulgencia. Jamás los he olvidado. Me quedaron grabados en el corazón por siempre. Aquel recuerdo es el que me ha hecho salir de Turín. Heme aquí, después de 44 años, para decirle gracias, querido maestro. El maestro no respondió. Me acariciaba los cabellos con la mano, la cual temblaba saltando de los cabellos a la frente, de la frente a los hombros. Y entre tanto, mi padre miraba aquellas paredes desnudas, aquel humilde lecho, un pedazo de pan y una botellita de aceite que tenía sobre la ventana, como si quisiese decir: pobre maestro, después de 60 años de trabajo, ¿es este tu premio? Pero el buen viejo estaba contento y comenzó de nuevo a hablar con viveza de nuestra familia, de otros maestros de aquellos años, de los compañeros de escuela de mi padre, el cual se acordaba de algunos, pero de otros no. El uno daba al otro noticias de este o aquel. Mi padre interrumpió la conversación para suplicar al maestro que bajase con nosotros al pueblo para almorzar. Él contestó con espontaneidad: se lo agradezco, muchas gracias, pero parecía indeciso.
Mi padre, tomándole ambas manos, le suplicó una y otra vez. Pero, ¿cómo voy a arreglarme?, dijo el maestro, para poder comer con estas pobres manos, que siempre están bailando de este modo. Es un martirio para los demás. Nosotros lo ayudaremos, maestro, dijo mi padre. Aceptó, moviendo entonces la cabeza y sonriendo. Hermoso día, dijo cerrando la puerta de fuera. Un día hermoso, querido señor Bottini. Le aseguro que me acordaré mientras viva. Mi padre dio el brazo al maestro, este me tomó de la mano y bajamos por el caminito. Encontramos dos muchachitas descalzas que conducían vacas y a un muchacho que pasó corriendo con una gran carga de paja al hombro. El maestro nos dijo que eran dos alumnas y un alumno de segundo, que por la mañana llevaban las bestias al pasto y trabajaban en el campo, y por la tarde se ponían los zapatitos e iban a la escuela. Era ya cerca del mediodía. No encontramos a nadie más. En pocos minutos llegamos a la posada, nos sentamos ante una gran mesa, el maestro en el centro, y empezamos enseguida a almorzar. La posada estaba silenciosa como un convento. El maestro rebosaba de alegría, y la emoción aumentaba el temblor de sus manos. Casi no podía comer. Pero mi padre le partía la carne, le preparaba el pan y le ponía la sal en los manjares. Para beber era necesario que tomase el vaso con las dos manos y aún así golpeaba este contra los dientes. Charlaba mucho, con calor, de los libros de lectura, de cuando era joven, de los horarios de entonces, de los elogios que los superiores le habían otorgado y los reglamentos de los últimos años, sin perder su fisonomía serena, más encendida que en un principio, con la voz alegre y la cara animada de un muchacho. Mi padre no se cansaba de mirarlo, con la misma expresión con que a veces lo sorprendo yo cuando me mira en casa, pensando y sonriendo a solas, con la cabeza algo inclinada hacia mi lado. Al maestro se le volcó el vino sobre el pecho y mi padre se levantó y le limpió con la servilleta. No, eso no, señor, no lo permito, decía riéndose. Pronunciaba algunas palabras en latín. Al fin, levantó el vaso que le bailaba en la mano y dijo con mucha seriedad: a su salud, querido señor ingeniero, a la de sus hijos y a la memoria de su buena madre. A la salud de usted, mi maestro, mi buen maestro, respondió mi padre, apretándole una mano. En el fondo de la habitación estaban el posadero y otros que parecían gozar con aquella fiesta en honor del maestro de su pueblo. Pasadas ya las 2, salimos y el maestro se empeñó en acompañarnos a la estación. Mi padre le dio el brazo otra vez y él me tomó de nuevo de la mano. Yo le llevaba el bastón. La gente se detenía a mirar porque todos lo conocían. Algunos lo saludaban. Al llegar a cierto punto del camino, oímos muchas voces que salían de una ventana, como de muchachos que leían juntos. El anciano se detuvo y pareció entristecerse. «He aquí, querido señor Bottini», dijo, «lo que me da pena, oír la voz de los muchachos en la escuela y no estar con ellos. Y pensar que está otro. He escuchado 60 años seguidos esta música y mi corazón estaba hecho a ella. Ahora estoy sin familia, ya no tengo hijos». «No, maestro», le dijo mi padre, reanudando la marcha. «Usted tiene ahora muchos hijos esparcidos por el mundo, que se acuerdan de usted como yo me he acordado siempre». «No, no», respondió el maestro con tristeza, «ya no tengo escuela, ya no tengo hijos, y sin hijos no puedo vivir más. Pronto sonará mi última hora». «No diga eso, maestro, no lo piense», repuso mi padre. «De todos modos, usted ha hecho tanto bien, ha empleado su vida tan noblemente». El viejo maestro inclinó un momento su blanca cabeza sobre el hombro de mi padre y me apretó la mano. Habíamos entrado ya en la estación. El tren iba a partir. «Adiós, maestro», dijo mi padre, abrazándolo y besándole la mano. «Adiós, gracias, adiós», respondió el maestro, tomando con sus temblorosas manos una de mi padre, que apretaba contra su corazón. Luego lo besé yo. Tenía la cara mojada por las lágrimas.
Mi padre me empujó hacia adentro del vagón y en el momento de subir tomó con rapidez el tosco bastón que llevaba el maestro. Y en su lugar puso la hermosa caña, el hermoso bastón con puño de plata y sus iniciales, diciéndole: consérvela en memoria de mí. El anciano intentó devolvérsela y recobrar la suya, pero mi padre estaba ya dentro del vagón y había cerrado la portezuela. Adiós, mi buen maestro. Adiós, hijo mío, contestó él, mientras el tren se ponía en movimiento, y Dios lo bendiga por el consuelo que ha traído a un pobre viejo. Hasta la vista, gritó mi padre con voz conmovida. Pero el maestro movió la cabeza como diciendo: no, ya no nos veremos más. Sí, sí, repitió mi padre, hasta la vista. Él respondió levantando su trémula mano al cielo: allá arriba. Y aún seguía en la misma actitud cuando al correr del tren dejamos de verlo. Jueves 20. Convalecencia. ¿Quién me había de decir, cuando volvía tan alegre de aquella hermosa excursión con mi padre, que iba a pasar 10 días sin ver ni el cielo? He estado muy mal, en peligro de muerte. He oído sollozar a mi madre, he visto a mi padre muy pálido, mirándome con los ojos fijos, a mi hermana Silvia y a mi hermano, que hablaban en voz baja, al médico de los anteojos, que no se separaba de mi lado y me decía cosas que yo no comprendía. He estado muy cerca de dar un último adiós a todos. Pobre mi madre. Pasé 3 o 4 días por lo menos, de los cuales no me acuerdo nada, como si hubiese estado en medio de un sueño, embrollado y oscuro. Me parece haber visto al lado de mi cama a la buena maestra de la sección primaria superior, que se esforzaba por sofocar la tos con el pañuelo para no molestarme. También recuerdo confusamente a mi maestro, que se inclinó para besarme y me pinchó un poco la cara con las barbas. He visto pasar, como en medio de una niebla, la cabeza roja de Crossi, los rizos rubios de Derossi, al Calabrés, vestido de negro, y a Garrone, que me trajo una naranja mandarina y se marchó enseguida, porque su madre también estaba enferma. Me desperté como de un larguísimo sueño y comprendí que ella estaba mejor al ver sonreír a mis padres y al oír a Silvia que cantaba. Qué sueño tan triste he tenido. Pero luego vino el albañilito, que me hizo reír al poner el hocico de liebre, que ahora lo hace admirablemente porque se le ha alargado algo la cara con la enfermedad. Pobrecillo. Vino Coretti y también Garoffi a regalarme 2 billetes para su nueva rifa de un cortaplumas con 5 sorpresas que compró a un tendero amigo suyo. Ayer, mientras dormía, entró Precossi, que puso su cara sobre mi mano sin despertarme. Y como venía del taller de su padre negro del polvo del carbón, me dejó una marca negra en la manga, que luego al despertarme vi con mucho gusto. Qué verdes se han puesto los árboles en estos pocos días, y qué envidia me dan los muchachos que veo ir corriendo a la escuela con sus libros, cuando mi padre me acerca a la ventana. Pero poco tardaré en volver yo también. Estoy tan impaciente por ver de nuevo a todos y también mi banco, el jardín, aquellas calles, saber lo que en este tiempo ha pasado, volver a mis cuadernos y mis libros que me parece que hace un año que no los veo. Pobre mi padre, qué aire tan cansado tiene. Y mis compañeros que han venido a verme y andaban de puntillas y me besaban en la frente. Me da tristeza pensar que llegará un día en que nos separaremos. Con Derossi y con algún otro quizá continuaré haciendo mis estudios. Pero, ¿y los demás? Una vez que concluyamos el 4º año, adiós. No nos volveremos a ver, no los veré ya al lado de mi cama cuando esté mal. Garrone, Precossi, Coretti, tan buenos muchachos, tan queridos compañeros míos. A esos no los volveré a ver, probablemente. Jueves 20. Los amigos obreros.
¿Por qué, Enrique, no los volverás a ver? Esto dependerá de ti. Una vez que termines el 4º año, irás al gimnasio y ellos se dedicarán a un oficio. Pero permaneceréis en la ciudad, quizá por muchos años, porque entonces no os habréis de ver más. Cuando estés en la universidad o en la academia, los irás a buscar a sus tiendas o a sus talleres y te dará mucho gusto encontrarte con tus compañeros de la infancia, ya hombres, en su trabajo. ¿Cómo es posible que tú no vayas a buscar a Coretti y Precossi, donde quiera que estén? Irás y pasarás horas enteras en su compañía y verás, estudiando la vida y el mundo, cuántas cosas puedes aprender con ellos, que nadie te sabrá enseñar mejor, tanto sobre sus oficios como acerca de la sociedad en general, de tu país y de la vida. Y ten presente que si no conservas estas amistades, será muy difícil que adquieras otras semejantes en el porvenir. Amistades, quiero decir, fuera de la clase a que tú perteneces. Así vivirías en una sola clase y el hombre que no frecuente más que una clase sola es como el hombre estudioso que no lee más que un solo libro. Proponte desde ahora, por consiguiente, conservar estos buenos amigos ahora, y cuando os separéis, procura cultivar su trato con preferencia, precisamente porque son hijos de obreros. Mira, los hombres de las clases superiores son los oficiales y los operarios son los soldados del trabajo. Pero tanto en la sociedad civil como en el ejército, el soldado es tan noble como el oficial, toda vez que la nobleza está en el trabajo y no en la ganancia, en el valor y no en el grado. Y si hay superioridad en el mérito, está de parte del soldado y también del operario, porque sacan de su propio esfuerzo a menor ganancia. Ama, pues, y respeta, sobre todos, entre tus compañeros, a los hijos de los soldados del trabajo. Honra en ellos los sacrificios de sus padres. No repares en diferencias de fortuna y de clase, porque solo las gentes despreciables miden los sentimientos y la cortesía por tales diferencias. Piensa que de las venas de los que trabajan en los talleres y en los campos salió la sangre bendita que redimió a la patria. Ama a Garrone, a Precossi, a Coretti, a tu albañilito, que encierran en su pecho de trabajadores corazones de príncipes. Júrate a ti mismo que ningún cambio de fortuna podrá jamás arrancar de tu alma estas santas amistades infantiles. Jura que si dentro de 40 años, al pasar por una estación de ferrocarril, reconocieras bajo el traje de maquinista a tu viejo Garrone, con la cara negra. No quiero que lo jures. Estoy seguro de que saltarás sobre la máquina y que le echarás los brazos al cuello, aun cuando tú seas un senador del reino. Tu padre. Viernes 28. La madre de Garrone. Apenas volví a la escuela, recibí una noticia muy triste. Hacía varios días que Garrone no iba, porque su madre estaba gravemente enferma. Murió el sábado por la tarde. Ayer por la mañana, enseguida que entré en la escuela, nos dijo el maestro: al pobre Garrone le ha sucedido la mayor desgracia que puede acaecer a un niño. Su madre ha muerto. Mañana volverá a clase. Desde ahora, os suplico, muchachos, que respetéis el terrible dolor que destroza su alma. Cuando entre, debéis saludarlo con cariño y seriedad. Que nadie juegue ni sonría al mirarlo, os lo recomiendo. Y en efecto, esta mañana, algo más tarde que los demás, entró el pobre Garrone. Sentí una gran angustia en el corazón al verlo. Tenía la cara sin vida, los ojos encendidos y apenas se sostenía sobre las piernas, como si hubiese estado enfermo 1 mes. Era difícil reconocerlo, vestía todo de negro, daba compasión. Nadie respiró, todos lo miraron. Apenas entró, al ver por vez primera la escuela, donde su madre había venido a buscarlo casi todos los días, aquel banco sobre el cual tantas veces había pensado en ella, impaciente por salir a encontrarla, no pudo menos que estallar en un golpe de llanto desesperado. El maestro lo llevó a su lado y apretándolo contra su pecho,
le dijo: llora, llora, pobre niño, pero ten valor también. Tu madre ya no está aquí, pero te ve, te ama todavía, vive a tu lado y la volverás a ver porque tienes un alma buena y honrada como ella. Ten valor. Dicho esto, lo acompañó al banco cerca de mí. Yo no me atreví a mirarlo. Sacó sus cuadernos y sus libros que hacía muchos días que no se habían abierto. Al abrir el libro de lectura, donde hay una viñeta que representa a una madre con su hijo de la mano, no pudo contener el llanto y dejó caer su cabeza sobre el brazo. El maestro nos hizo señal para que lo dejásemos estar así y comenzó la lección. Yo habría querido decirle algo, pero no sabía qué. Le puse una mano sobre el brazo y le dije al oído: no llores, Garrone. No contestó y sin levantar la cabeza del banco puso su mano en la mía y así la tuvo un buen rato. A la salida nadie le habló, todos pasaron a su lado con respeto y en silencio. Yo vi a mi madre que me esperaba y corrí a su encuentro para abrazarla, pero ella me contuvo mirando a Garrone. En el primer momento no comprendí por qué, pero luego noté que Garrone solo, a un lado, me contemplaba con tristeza. Una tristeza que quería decir: tú abrazas a tu madre y yo no abrazaré más a la mía. Entonces comprendí la actitud de mi madre y salí sin darle la mano. Sábado 29. José Mazzini. Garrone vino también esta mañana a la escuela, pálido y con los ojos hinchados por el llanto. Apenas miró los regalitos que habíamos puesto sobre el banco para consolarlo. El maestro había preparado también una página de un libro de lectura para reanimarlo. Primero nos advirtió que fuésemos todos mañana a las 12 a la municipalidad para ver dar la medalla del valor cívico a un muchacho que había salvado a un niño en el río Po, y que el lunes nos dictaría él la descripción de la fiesta en lugar del cuento mensual. Después, volviéndose a Garrone, que estaba con la cabeza baja, le dijo: Garrone, haz un esfuerzo y escribe tú también lo que voy a dictar. Todos tomamos la pluma y el maestro dictó: José Mazzini, nacido en Génova en 1805, murió en Pisa en 1872. Patriota del alma grande, escritor de preclaro ingenio, inspirador y primer apóstol de nuestra revolución italiana, por amor a la patria vivió 40 años pobre, desterrado, perseguido, errante, con heroica consecuencia en sus principios y en sus propósitos. José Mazzini, que adoraba a su madre y que había heredado de ella todo lo que en su alma fortísima y noble había de más elevado y puro, escribía así a un fiel amigo suyo para consolarlo de la mayor de las desventuras, la pérdida de una madre. Poco más o menos he aquí sus palabras: Amigo, no verás ya nunca a tu madre sobre esta tierra. Esta es una tremenda verdad. No voy a verte porque el tuyo es de aquellos dolores solemnes y santos que es necesario sufrir y vencer cada cual por sí mismo. ¿Comprendes lo que quiero decir con estas palabras? Es preciso vencer el dolor, vencer lo que el dolor tiene de menos santo, de menos purificante, lo que en vez de mejorar el alma la debilita y la rebaja. Pero la otra parte de dolor, la parte noble, la que engrandece y levanta el espíritu, esta debe permanecer contigo y no abandonarte jamás. Aquí abajo, nada sustituye a una buena madre. En los dolores, en los consuelos que todavía puede darte la vida, tú no la olvidarás jamás, pero debes recordarla, amarla, entristecerte por su muerte de un modo que sea digno de ella. Oh, amigo, escúchame. La muerte no existe, no es nada, ni siquiera se puede comprender. La vida es vida y sigue la ley de la existencia, que es el progreso. Tenías ayer una madre en la tierra, hoy tienes un ángel en otra parte. Todo lo que es bueno sobrevive con mayor potencia que en la vida terrenal,
por consiguiente también el amor de tu madre. Ella te quiere ahora más que nunca, y tú eres responsable de tus actos ante ella más que nunca. De ti depende, de tus obras, el encontrarla, el volverla a ver en la otra vida. Debes, pues, por amor y reverencia a tu madre, llegar a ser mejor y hacer que goce de ti y de tu conducta. Tú, en adelante, deberás en todo acto tuyo decirte a ti mismo: ¿lo aprobaría mi madre? Su transformación ha puesto para ti en el mundo un ángel custodio, al cual debes referir todas las cosas. Sé fuerte y bueno. Resiste el dolor desesperado y vulgar. Ten la tranquilidad de los grandes sufrimientos en las grandes almas. Esto es lo que ella quiere. Garrone, añadió el maestro, sé fuerte y serénate. Esto es lo que ella quiere, ¿comprendes? Garrone indicó que sí con la cabeza, pero gruesas y abundantes lágrimas le caían sobre las manos, sobre el cuaderno, sobre el banco. Cuento mensual, valor cívico. A mediodía estábamos con el maestro ante el Palacio Municipal para presenciar la entrega de la medalla del valor cívico al chico que salvó a un compañero suyo en el Po. Sobre la terraza de la fachada ondeaba la bandera tricolor. Entramos en el patio. Ya estaba lleno de gente. Se veía allí en el fondo una mesa con tapete rojo y encima varios papeles, y detrás una fila de sillones dorados para el alcalde y la junta. Varios ujieres del municipio estaban de pie alrededor del estrado, con sus dalmáticas azules y sus medias blancas. En la parte opuesta estaban los bomberos con uniforme de gala y muchos soldados, de la caballería, de la infantería, cazadores, de artillería, en fin, de todas las armas. Y por último, los caballeros, gente del pueblo, oficiales, mujeres y niños que se apretaban, un gentío inmenso. Nos arrinconamos en un ángulo del patio. Alumnos de otras escuelas estaban con sus maestros y había cerca de nosotros un grupo de muchachos del pueblo, de 10 a 18 años, que reían y hablaban recio, y se comprendía que eran todos de la ciudad del Po, compañeros o conocidos del que debía recibir la medalla. Arriba, en todas las ventanas, estaban asomados los empleados del municipio. La galería de la biblioteca estaba llena de gente que se apiñaba contra la balaustrada, y en la del lado opuesto, que está sobre la puerta de entrada, se agolpaban gran número de muchachos de las escuelas públicas. Parecía un teatro. Todos departían alegremente, mirando de vez en cuando al sitio reservado en la mesa roja. La banda de músicos tocaba quedito en el fondo del pórtico. Estaba aquello muy hermoso. De pronto todos empezaron a aplaudir en los patios, en las galerías, en las ventanas, y tuve que empinarme para poder ver. La multitud que estaba detrás de la mesa encarnada había abierto paso y se pusieron delante un hombre y una mujer. El hombre llevaba de la mano a un niño. Era el que había salvado al compañero. El hombre era su padre. Un albañil vestido de día de fiesta. La mujer, su madre, pequeña y rubia, estaba vestida de negro. El muchacho, también rubio y pequeño, tenía una chaqueta gris. Al ver a toda aquella gente y oír aquel estrépito de aplausos, se quedaron los tres muy confundidos. Un portero municipal los condujo al lado de la mesa, hacia la derecha. Todos callaron un momento y después resonaron de nuevo los aplausos por todos lados. El muchacho miró hacia arriba, hacia las ventanas, y después a la galería de las huérfanas de los militares. Tenía el sombrero en la mano y parecía no saber bien dónde se hallaba. Creí encontrarle cierta semejanza con Coretti, pero él era más sonrosado. Su padre y su madre no apartaban los ojos de la mesa. Entretanto, todos los muchachos del barrio del Po, que estaban cerca de nosotros, pasaron delante y le hacían señas a su compañero para hacerse ver, llamándolo en voz baja. ¡Pin! ¡Pin! ¡Pinot! A fuerza de llamarlo, se hicieron oír. El muchacho los miró y se cubrió la boca con el sombrero para ocultar una sonrisa. En un momento dado, todos los guardias se cuadraron. Entró el alcalde, acompañado de muchos señores. El alcalde tenía el pelo cano,
y llevaba una faja tricolor, y se puso de pie junto a la mesa, los demás detrás y a los lados. Cesó de tocar la banda, hizo el alcalde una señal y callaron todos. Empezó a hablar. Sus primeras frases no las oí bien, pero comprendí bien que estaba contando la hazaña del muchacho. Después levantó la voz y se esparció tan clara y sonora por todo el patio que no perdí ya ni una palabra. Decía: cuando vio desde la orilla al compañero que se revolvía en el río, presa ya del terror de la muerte, se quitó la ropa y acudió sin titubear un momento. Le gritaron: ¡que te vas a ahogar! No respondió. Lo agarraron y se soltó. Lo llamaron y ya estaba en el agua. El río iba muy crecido y el riesgo era terrible hasta para un hombre. Pero él desafió la muerte con toda la fuerza de su pequeño cuerpo y de su gran corazón. Alcanzó y agarró a tiempo al desgraciado que ya estaba bajo el agua y lo sacó a flote. Luchó furiosamente con las olas que lo envolvían, con el compañero que se enroscaba en él, haciendo esfuerzos desesperados, obstinados, invencibles en su santo propósito. No como un niño que quiere salvar a otro, sino como un hombre, como un padre que lucha para salvar a su hijo, que es su esperanza y su vida. En fin, Dios no permitió que hazaña tan generosa fuese inútil. El pequeño nadador arrebató su presa al gigante río y lo sacó a tierra, y aún le prestó, con los demás, los primeros auxilios, después de lo cual se volvió a su casa sereno y tranquilo, a contar sencillamente el suceso. Señores, hermoso, admirable es el heroísmo de un hombre, pero en el niño, en el cual no es posible aún ninguna mira de ambición o de otro interés, en el niño, que necesita tanto más arrojo cuanto menos fuerza tiene, en el niño al cual nada pedimos, que nos parece tan noble y digno de ser amado, no ya cuando cumple, sino solo cuando comprende y reconoce el sacrificio de otro, en el niño el heroísmo es divino. No diré más, señores. No quiero adornar con elogios superfluos una grandeza tan sublime. He aquí delante de vosotros el Salvador, noble y generoso. Soldados, saludadlo como un hermano. Madres, bendecidlo como un hijo. Niños, recordad su nombre. Estampad su rostro en vuestra memoria, que no se borre ya de vuestra mente ni de vuestro corazón. Acércate, muchacho. En nombre del rey de Italia te doy la medalla al valor cívico. Un viva atronador, lanzado a la vez por multitud de voces, hizo retumbar el palacio. El alcalde tomó la condecoración de la mesa y la puso en el pecho del muchacho. Después lo abrazó y lo besó. La madre se llevó la mano a los ojos. El padre tenía la barba sobre el pecho. El alcalde estrechó la mano a los dos y, tomando el decreto de concesión de la medalla, atado con una cinta, se lo dio a la madre. Después se volvió al muchacho y le dijo: que el recuerdo de este día tan glorioso para ti, tan feliz para tus padres, te sostenga toda la vida en el camino de la virtud y del honor. Adiós. El alcalde salió, tocó la banda y todo parecía concluido, cuando de las filas de la multitud salió un muchacho de 8 o 9 años impulsado por una señora que se escondió enseguida y se lanzó al condecorado, dejándose caer entre sus brazos. Otra explosión de vivas y aplausos hizo tronar el patio. Todos comprendieron, desde luego, que el muchacho salvado en el Po acababa de dar las gracias a su Salvador. Después de haberlo besado, se tomó de su brazo para acompañarlo fuera. Ellos dos primero y el padre y la madre detrás. Se dirigieron hacia la salida, pasando con trabajo por entre la gente que los esperaba en la calle, confundiéndose guardias, niños, soldados y mujeres. Todos se echaban hacia adelante y se empinaban para ver al muchacho. Los que estaban más cerca le daban la mano. Cuando pasó por delante de los niños de la escuela, todos agitaron sus gorras en el aire. Los del barrio del Po prorrumpieron en grandes aclamaciones, agarrándolo por los brazos y por la chaqueta, gritando: ¡Pin! ¡Viva Pin! ¡Bravo Pinot! Yo lo vi pasar muy cerca.
Iba muy encarnado y contento. La medalla tenía la cinta blanca, roja y verde. Su madre lloraba y reía a la vez. Su padre se retorcía el bigote con una mano que le temblaba mucho, como si tuviera fiebre. Arriba, por las ventanas y galerías, seguían asomándose y aplaudiéndolo. De pronto, cuando iban a entrar bajo el pórtico, cayó de la galería de las huérfanas de los militares una verdadera lluvia de flores, de pensamientos, ramitos de violetas y margaritas que daban en la cabeza del muchacho, en la de sus padres y se esparcían en el suelo. Muchos se inclinaban a recogerlos y se los alargaban a la mamá. Y en el fondo del patio, la banda tocaba suavemente un aria bellísima que parecía un canto de voces argentinas que se alejasen lentamente por las orillas del río.